Es que los vetos se producen en la negociación, ¿verdad? Sí, cuando están negociando, ahí se dicen en la mesa, ¿verdad? No. Mira, ese que estás proponiendo, ese no me parece. O mira, esa otra señora que estás proponiendo, a mí no me gusta. Sí. Y ahí nomás lo van vetando y van haciendo la depuración respectiva. Okay. O sea que para que cuando ya llegue la planilla, al final sean electos unánime por 86 votos. La planilla de 15. Yo siento que esta vez va a ser por planilla. Bueno, entre más rápido mejor. Doctor Barrientos, ¿por qué usted dice que el Libre debe tener mayoría de magistrados en la Corte Suprema de Justicia? Porque como bien dice el buen amigo Miguel Cálix Martínez, en Honduras ha habido una tradición de que debe tener mayoría en la Corte Suprema el partido que ganó el proceso electoral. De tal suerte entonces que por eso creo que el Libre debe tener mayoría. Sin embargo, hay oposición a darles mayoría absoluta con 8 magistrados, porque como dice don Héctor Soto, es un partido abiertamente de izquierda, aunque ellos lo maquillan diciendo que son partido socialista, dice socialdemócrata. No hay confianza, Edgardo. No hay confianza porque se cree que a través de la Corte Suprema, como ya en el pasado ha ocurrido, han usado la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, con fines aviesos, y si no recordemos cuando aprobaron de manera ilegal la reelección del anterior presidente Juan Orlando Hernández. Entonces ahorita también es una situación de confianza que no permite que se haga lo que se hacía en el bipartidismo, de darle la mayoría al que ganó el proceso. Pero aquí yo creo que el Libre merece de 7 a 6 magistrados. Doctor Soto, su argumento. ¿Por qué no? Esto es un tema de contrapesos, Edgardo. Yo creo que un presidente necesita mayoría en el Congreso para gobernar, porque si no estaría obstruido, pero no creo que un presidente necesite mayoría en términos de justicia para poder hacerlo. Creo que son dos cosas diferentes. Efectivamente, la tradición apunta a que el que esté en el poder se quede con la mayoría, pero creo que aquí el espíritu no debe ser fortalecer partidos, sino fortalecer instituciones democráticas y realmente construir verdaderos contrapesos. De hecho, pues la democracia hondureña permanentemente va en ciclos de subida y de bajada. Creo que ahorita hay una oportunidad de fortalecer la democracia. Primero, estamos frente a un proceso de nominación que goza del respaldo de la comunidad internacional y eso es importante. Por el otro lado, tenemos una ciudadanía que tiene muchas expectativas de que esto funcione. Entonces no solamente se trata de lo que se elige, sino de lo que viene después. Y en ese sentido creo que la búsqueda del poder absoluto por la historia reciente del país no es necesariamente sano, y frente a una autoridad que va a estar en este gobierno y el siguiente, lo más sano es no garantizar mayorías para el que está en el poder. Don Miguel Cálix Martínez, usted dice sí, Libre debe tener mayoría de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. ¿Es un sí con un pero o sin pero? Con pero. Y aquí voy a aclarar algo. A mí me gustaría que fuera una Corte 5-5-5. Yo creo que es lo justo, es lo que corresponde al momento actual del país, tripartismo, equilibrio, fortaleza institucional, generar confianza en el Poder Judicial, pero estamos hablando del Congreso de Honduras. Estamos hablando de una tradición legislativa que no empezó ahorita, tenemos 40 años de Constitución, hay cosas que se han venido haciendo mal y que se pueden mejorar, pero para poder lograr los consensos, los partidos tienen que recordar que esto no se trata de una repartición equitativa y aritmética. Lo justo sería 6-5-3-1. Yo creo que coincidirá Juan Carlos y Héctor que eso sería, si vamos a hablar de proporciones, eso debería ser la proporción, pero no es lo que va a ocurrir pragmáticamente hablando. Entonces, como yo sé que ese 5-5-5 es adversado principalmente por el partido que tiene mayoría, yo admito que hay una tradición legislativa que le da la mayoría al que gana, y lo que deben hacer los otros dos partidos es evitar ese exceso de poder que preocupa a Héctor y que preocupa a Juan Carlos y que le preocupa a la ciudadanía. Y yo creo que eso se puede lograr si el partido que está con esa mayoría breve, pero es corta, pero tiene esa mayoría, se da cuenta que no puede elegir corte solito, ¿no? Necesita los otros dos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuál es la mejor negociación posible? Hablando de las negociaciones, una negociación en la que todos sienten que han ganado, pero para que eso ocurra, todos deben ceder.
Entonces el Partido Liberal deberá aceptar que solo tiene 22 diputados y que no sigue siendo aquella fuerza arrolladora que podía poner 9, 8 magistrados. El Partido Nacional ha de aceptar que perdió con una cómoda ventaja para el partido que ganó, pero el partido que ganó no ganó solo. También ganó con un voto arrollador en el Ejecutivo, pero un voto proporcional en el Congreso. Eso significa que todos deben ceder para que todos se sientan ganadores. Veamos entonces ahora los números a los que nos hemos estado refiriendo. Las negociaciones, ¿cómo están en este momento? Bueno, están de la siguiente manera. Hay 3 escenarios muy probables. No sabemos si finalmente va a ser uno de estos 3 o si va a aparecer algún escenario adicional. El primer escenario, Libre con 7 magistrados. El Partido Nacional con 5, el Partido Liberal con 3. Ese es un escenario. El otro escenario es 6 del Partido Libertad y Refundación, 5 del Partido Nacional y 4 del Partido Liberal. Y un tercer escenario es 6 del Partido Libertad y Refundación, 5 del Partido Nacional, 3 del Partido Liberal y 1 para el Partido Salvador de Honduras. Y aquí hay una composición en esa fotografía del Partido Salvador de Honduras. ¿Por qué? Pues porque en el dado caso que se hiciera realidad ese tercer escenario, el Partido Nacional y el Partido Liberal y la bancada del Partido Salvador de Honduras dice: ese magistrado corresponde a la bancada del Partido Salvador de Honduras. Pero el Partido Libertad y Refundación dice: ese magistrado corresponde a la línea de Luis Redondo, del diputado del PSH Luis Redondo. Así que nos dejamos con eso en pantalla. Me pone las 4 pantallas, pero me pone esa gráfica y me dice el doctor Barrientos por cuál se inclina. ¿Cuál cree que va a pasar? Yo creo que va a quedar 7-5-3, porque la otra es de perder un magistrado libre, lo cual no creo que lo vayan a hacer, la de 6-5-4, y la de 6-5-3-1 me parece que es una burda trampa engañabobos, el pretender engañar al pueblo hondureño diciendo que le van a dar un magistrado al Partido Salvador de Honduras, cuando lo que están haciendo es metiéndose el dinero de la mano izquierda en la bolsa del pantalón derecho. Porque para nadie es un secreto que Luis Redondo responde más a los intereses del Libre que a los intereses del propio Partido Salvador de Honduras. Y a la bancada no le van a dar a que Salvador Narral escoja, porque Narral ha demostrado que no es confiable, y esos enfrentamientos que ha tenido con la cúpula de Libre demuestran de que es una persona que más bien sería darle un potenciamiento como adversario, porque ese magistrado el día de mañana más bien va a votar en contra de cualquier situación en la cual Libre se vea afectada. Usted se va por el 7-5-3.